Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que se están conectando en este preciso momento a través de nuestras plataformas digitales. Como cada lunes, bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco. Antes de iniciar, acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Quiero presentarte este espacio donde se va a compartir tu palabra, Padre, y nuestros corazones, que puedan estar receptivos a la enseñanza y que podamos ponerla, Señor, en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, si les das seguimiento a nuestras clases todos los lunes, te darás cuenta que estamos estudiando el libro de Amós. El tema para esta clase en particular es Dios demanda obediencia. Y hoy vamos a estar viendo los capítulos 7 del libro de Amós en su versículo del 1 al 9, pero también los 3 primeros versos del capítulo 8. La meta de enseñanza para esta clase es que al terminarla nosotros podamos entender claramente la verdad central, la cual expresa lo siguiente: las 4 visiones del castigo que Dios daría al pueblo de Israel nos muestran qué pasa cuando ignoramos la voz de Dios. Los capítulos 7 y 8 describen las visiones que fueron contundentes para el mensaje de Amós. Un mensaje claro y preciso: los juicios venideros sobre el pueblo de Israel. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Este es el texto base de nuestra clase. Todas estas visiones están relacionadas con asuntos cotidianos de la vida. En las visiones, otra persona pudiera haber visto algo semejante a lo que normalmente ocurría en el campo, sin darle ninguna importancia. Sin embargo, Amós vio en esas visiones lo que realmente acontecería: la mano de Dios obrando poderosamente sobre el pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer ahora la cita anteriormente. Comenzaré con el capítulo 7 del 1 al 9. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una gran parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. El Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. El capítulo 8 dice en el 1: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No toleraré más. Y los cantores del pueblo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echará fuera en silencio.
Gloria a Jesús. Amén. Entonces aquí vemos las 4 visiones que el Señor le muestra al profeta. Cada una de ellas la vamos a estar viendo de manera resumida. Le invito que la lea con detenimiento. Y la primera le he puesto un llamado de atención. El profeta aquí comienza diciendo: así me ha mostrado el Señor. En otras versiones, el Señor soberano me mostró. Lo que significa que esto era determinante. O sea, era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. La invasión de lo que muestra, ¿verdad?, en la primera visión, que la invasión de la langosta ocurriría luego que se cegara la primera cosecha del rey. Este era un tributo que se le pagaba al rey. Usted lo puede ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, en los versos del 15 al 17. Pero cuando la palabra habla del heno tardío, se refería a la otra cosecha luego de ese tributo. Y aquí dice la visión o la palabra, ¿verdad?, que esa segunda cosecha iba a ser consumida por la langosta. Entonces, esto era una amenaza. ¿Por qué? Porque si la langosta se comían esa cosecha, entonces el pueblo de Israel no iba a tener nada para consumir. Iban a pasar hambruna. Las langostas representan esas consecuencias que causan no escuchar la voz de Dios. Esas langostas son una amenaza para nuestras vidas. Y cuando hablo de langosta, ponle el nombre que tú entiendes, que causan las consecuencias, ¿verdad?, que causan las acciones que nosotros tomamos. Una de ellas es no escuchar a Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar estas amenazas? La langosta, como yo le digo, ¿verdad?, poniendo atención a lo que el Señor nos dice. Y ahora me pregunto yo, y te pregunto a ti, ¿estoy escuchando la voz de Dios? Gloria a Jesús. La segunda visión, la del fuego, un fuego que consume, eso es tutelado. Le he puesto como título: nada inspiraba más miedo al agricultor como que fuera consumido la cosecha por el fuego. Aquí el Señor le dice a Amós que iba a destruir no solamente la cosecha, sino la tierra y el abismo, o sea, el agua. Entonces, aquí podemos ver otra amenaza, que era el fuego. Entonces, no permita que el pecado, la desobediencia, destruya el fruto del Espíritu Santo que hay en tu vida. San Juan 15, del 2 al 6, resume: todo pámpano que en el Señor no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Tanto la primera como la segunda visión, aquí vemos algo que me llama la atención de Amós, que es que él ruega, intercede por el pueblo diciendo: ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Podemos notar en esta acción de Amós 3 características: obediencia, humillación y ternura. Estas características deben de ser propias de un siervo de Dios. Un verdadero cristiano intercede por su pueblo, por sus hermanos. La misericordia de Dios, cuando nosotros intercedemos por las naciones, por el pueblo, o sea, sus fieles que interceden en oración, son espontáneas de parte de Dios, como lo vemos aquí cuando Amós intercedió por el pueblo. Un discípulo reconoce que a pesar del pecado de la nación, debe la nación humillarse, orar. Entonces, si esto pasa, y si los fieles de Dios se humillan y oran, entonces Dios obra con posibilidad de cambio para conceder otra oportunidad de arrepentimiento. Y esto pasó 2 veces con Amós. Pidió que por favor tuviera misericordia por el pueblo. Dios se lo escuchó y se arrepintió. La tercera visión, que es la visión de la plomada, Amós 7, del 7 al 9, Aquí yo le puse como título: seremos medidos por nuestras acciones. La muralla de rectitud y de honradez del pueblo estaba torcida debido a sus pecados. El pueblo de Israel estaba tan desviado que en ese sentido Dios no lo escuchó a Amós, porque Amós no encontró ningún motivo para poder interceder por ellos, porque ellos estaban prácticamente perdidos. Hoy en día podemos ver esas acciones podemos decir, desvío,
en las siguientes acciones como el abuso a los pobres, el abuso de poder, la identidad de género, la injusticia a los trabajadores, la falta de compasión, de corrupción. Todo esto pasa cuando el ser humano se olvida de los estatutos de Dios, no le pone atención. Entonces, el pueblo se había inclinado totalmente hacia la desobediencia. Dios dice literalmente, no lo toleraré más. Entonces aquí la plomada representa la palabra de Dios por el cual vamos nosotros a ser juzgados. O sea, hoy en día, si lo llevamos a nuestros días, Dios aborrece todo pecado de irreverencia, de rebeldía, de desobediencia. Entonces aquí dice que Dios va a destruir, va a tomar la plomada en sus manos para medirnos. O sea, la plomada representa la palabra de Dios y el muro nos representa a nosotros, esa pared, esa muralla. Gloria a Jesús. La cuarta visión, que es la última, la visión del canastillo con la fruta del verano. Y aquí le he puesto como subtítulo, por nuestros frutos seremos conocidos. En esta cuarta visión, Amós ve una canasta llena de fruta, muy madura, casi a punto de dañarse. El pueblo estaba casi a punto de sufrir el juicio de Jehová. Si una persona ha pecado constantemente, a pesar de escuchar las advertencias de Dios, llega el momento cuando es demasiado tarde. La destrucción tocará toda la vida de su familia. Y mi mamá me decía muchas veces que es bueno no solamente escuchar, sino también mostrar. Así que yo le voy a enseñar ahora qué era lo que Amós veía con esta canastilla. Traje un simbolismo para que ustedes lo muestren. Amós veía particularmente esto que ustedes acaban de ver, que yo acabo de poner aquí. Era una canasta llena de frutos casi a punto de pudrirse. Yo le quiero mostrar este guineo o banana que está totalmente negro. Esta banana no va a volver a ser lo que era antes. Entonces, esto pasa cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Cuando constantemente pecamos, pasa esto. No es difícil, llega un punto, que es lo que dice aquí la palabra de Dios, llega un punto donde nosotros no llegamos a ser igual porque estamos totalmente torcidos. Igual que esta naranja que está totalmente, se podría decir, deteriorada. Entonces eso era lo que el Señor le quería mostrar al profeta con esta canastilla, el fin de los tiempos de Israel. El fin será total, dice el Señor. Debemos de atender a esas señales que Dios nos manda con respecto a nuestra vida espiritual. Esas advertencias que el Señor nos hace. Pero también la importancia de ser leales, de ser obedientes a Él, caminando en rectitud hacia su palabra y teniendo una dirección opuesta a la del pecado, o sea, un cambio de actitud hacia el pecado, un cambio de dirección. En conclusión, el pueblo de Dios debe vivir una vida de honradez y rectitud. Gloria a Jesús. Jesús nos advirtió que el árbol se conocerá por su fruto. De la misma manera, en el juicio, aquel día, cuando Dios venga, que va a venir y vamos a ser juzgados, Él nos reconocerá de la manera como hayamos vivido. O sea, como dice su palabra, por nuestro fruto nos conocerán. De esa manera como nosotros hayamos vivido aquí en la tierra, que tanto le hayamos obedecido o hayamos escuchado su voz, así mismo, o sus mandatos, así mismo Él nos va a reconocer por esas acciones. Gloria a Jesús. Nuestros hechos serán esa columna, como decía en la tercera visión. Será ese fruto que yo le acabo de presentar. Y la palabra de Dios va a ser el instrumento de nivelación. El instrumento para saber que nosotros, como nosotros, hemos vivido nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Señor, que nosotros podamos
entender claramente, Padre, que el pecado nos daña, así como esta fruta que yo traje, Señor. Que el pecado acaba con nuestras vidas, Señor, la desobediencia. Y que va a llegar un momento, Padre, donde tu palabra dice que tú no lo vas a tolerar más. Pero que no nos permita, Señor, que nosotros no lleguemos, o sea, Padre, ayúdanos, que nosotros no lleguemos a ese momento, Padre, a que ya tú no lo toleres más. Ayúdanos a ser agradecidos de ti, a ser obedientes, Señor, y a tener arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, te recuerdo que nosotros próximamente vamos a tener un careo muy interesante y en cada lección nosotros estamos dejando unas cuantas preguntas que se van a hacer el día del careo, así que presta atención. Por ejemplo, las dos para esta clase son las siguientes. La primera dice, según la clase que acabamos de leer, ¿qué representa la plomada? Atención. Entonces, la respuesta es que la plomada representa o simboliza la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Amós 7, verso 8. La segunda pregunta es, mencione una de las tres características que encontramos en la petición que Amós le hizo al Señor. O sea, cuando Amós le pide al Señor, ¿verdad?, que interceda por el pueblo, que tenga misericordia, nosotros podemos ver tres características. Te digo o te pregunto que mencione una de ellas. Una de ellas es la humillación. Lo vemos en Amós 7, en el verso 2, pero también en el verso 5. Así que apúntala por ahí. Nos vemos próximamente y ya tú sabes, preparado para el careo. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.